presenta Motorola con su Motorola Edge 40. Hello, Moto. Y en las últimas horas el Banco Central del Uruguay emitió el informe de cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre del año. Allí lo que se advierte es que en el tercer trimestre de este 2023 el Producto Interno Bruto registró una variación de 0,2 negativo en relación al mismo trimestre de 2022. En términos desestacionalizados, la actividad económica se incrementó 1% respecto al segundo trimestre de 2023. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los sectores que tuvieron un mejor desempeño y cuáles son los que vienen más rezagados? ¿Se termina el impacto de la sequía que tan a mal traer nos tuvo en la primera parte de este año? Vamos a conversar de eso ahora con Nicolás Sichevsky, economista y gerente en CPA Ferrer. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy Un gusto. Gracias por atendernos. Nicolás, estos datos que mencionaba recién que informa el Banco Central, ¿qué quieren decir? Bueno, esencialmente reflejan que la actividad económica en el tercer trimestre de este año rebotó en relación al segundo. Esto esencialmente porque el segundo trimestre de este año había estado muy afectado por el impacto de la sequía, como mencionabas, y cuando uno compara el dato del tercer trimestre de este año frente al mismo del año anterior, básicamente lo que encontramos es que la economía está en los mismos niveles. Quizá para poner un poco más de foco a la interna de qué es lo que explica el desempeño de la economía, quizás lo primero a tener en cuenta es que, como bien decías, el crecimiento en este tercer trimestre, cuando lo comparamos frente al segundo, básicamente se explica por el rebote de la economía frente a lo que fue un trimestre muy afectado por la sequía, pero también es cierto que cuando uno observa a la interna del resto de los sectores de la economía, tampoco observa un desempeño muy dinámico de otras actividades. Esto porque todavía estamos conviviendo con un vecino complicado, Argentina, claro, que tiene y tuvo sus efectos, sobre todo a nivel de actividades comerciales y de servicios, y por otra parte también es cierto que en la medida en que las obras vinculadas a la tercera planta de celulosa y el ferrocarril central van finalizando, el sector de la construcción ha caído en este tercer trimestre y es otro de los sectores más complicados en este 2023, porque obviamente es difícil sustituir una obra de la magnitud que tuvo la obra de UPM. Claro. Sí, la caída que se advierte es de un 8,6%, ¿no? Exactamente. Eso tiene su reflejo en, cuando uno mira desde el componente del gasto, tiene su reflejo en que la inversión, que había sido uno de los componentes que dinamizó la economía en 2021, 2022, en parte por el desempeño de las obras de construcción de la tercera planta, y en definitiva lo que tenemos es un 2023 que va a terminar con un crecimiento promedio en el año muy magro, fundamentalmente por la sequía, pero también por otros sectores que están complicados por la situación de nuestro vecino, aunque también es cierto que las industrias están experimentando al mismo tiempo el crecimiento generado por la puesta en marcha de la planta, porque una vez que se termina la construcción empieza a producir, pero también la refinería de ANCAP, que puso su planta en mantenimiento el 1 de septiembre, genera un impacto negativo. En definitiva, va a ser un 2023 de bajo crecimiento, o sea, un crecimiento más cercano al 0 que al 1%, y con una composición bastante diferente a lo que habíamos observado en 2021 y 2022. En esos años, a la salida de la pandemia, el sector agroexportador había sido el más dinámico, el consumo de los hogares había estado rezagado porque el empleo y los salarios habían demorado más en recuperarse, y ese 2023 va a ser un poco lo opuesto, ¿no? El componente que va a estar sosteniendo a la economía va a ser el consumo de los hogares, aunque es cierto que
parte de ese consumo se está realizando en Argentina, ya sea por importaciones de servicios, de turismo o de bienes de consumo, ¿no? Cuando uno viaja y compra en Argentina, en el fondo está importando y está gastando, pero no está gastando en producción uruguaya. Claro. Nicolás, en la conferencia de prensa que habitualmente hace el equipo económico en el mes de febrero, se estimaba el crecimiento del producto para este 2023 en el 2%. Pero luego fue la rendición de cuentas al Parlamento en el mes de junio y allí la estimación cayó al 1,3%, básicamente por efectos de la sequía, o sea, el impacto que tenía la sequía sobre el crecimiento de la economía. Hoy, desde tu perspectiva y teniendo en cuenta que las cartas prácticamente ya están echadas, como estamos hablando ya a la mitad del mes de diciembre, ¿qué estimación crees que va a tener el desempeño de la economía para el cierre de este año? Bueno, nosotros ya con el dato anterior, o sea, con la primera mitad del año observada, ya habíamos reducido nuestra perspectiva de crecimiento al entorno del 0,5%, y con el dato que se conoció ayer es probable que crezcamos alguna décima menos, es decir, el crecimiento va a estar más en el entorno del 0,2, 0,3%, que naturalmente es menor a lo estimado por los analistas un año atrás, y en ese sentido también es similar lo que viene sucediendo con las proyecciones del gobierno. O sea, este 2023 va a terminar siendo peor a lo esperado, en primer lugar porque es complejo estimar la magnitud del impacto de la sequía, pero también por lo que te comentaba de que en el resto de los sectores se observa una afectación vinculada a el contexto económico de Argentina, y por el hecho de que la inversión no ha logrado suplantar el impacto de la finalización de las obras de UPM. Es decir, si bien hay obras viales y todavía las obras en viviendas se mantienen dinámicas, ello no alcanza a suplir la magnitud que tenía la tercera planta de UPM, y en el fondo lo que observamos es una economía relativamente estancada, aunque es cierto que para 2024 se espera cierto rebote, en parte porque no vamos a tener la sequía y eso genera naturalmente un rebote, pero también porque hay otros sectores que pueden estar mostrando algún rebote el año que viene. Uh-huh. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Nicolás? Bueno, pensando el año que viene, es posible que el impacto de Argentina en el primer semestre sea similar a lo que venimos observando, o sea, vamos a tener que convivir con una Argentina complicada. Ya pensando más en la segunda mitad de 2024, si todo sale medianamente bien en Argentina, es probable que exista una corrección de precios en Argentina que haga que, si bien se mantenga muy barata, la magnitud de lo barata que esté no sea tan alta como lo que venimos observando ahora. Y después, o sea, que eso implique una moderación en la salida de esos capitales que vos mencionabas más temprano. Exactamente. Y después otro factor que hay que tener en cuenta, pero que no hay que perder de vista, es el hecho de que el contexto externo en los últimos días puede habernos jugado una buena pasada, en el sentido de que la Fed anunció que las tasas de interés van a dejar de subir y van a empezar a bajar el año que viene. Ello en el fondo lo que genera es una reducción en el costo en el costo de endeudamiento y en el costo de la inversión, ¿no? O sea, el crédito es más barato. Ello puede jugar un poco a favor en 2024. En general, ese tipo de cosas hace que el dólar se debilite a nivel global, que sea más rentable invertir en países emergentes. Y en general tiene un impacto positivo en los precios de los commodities, pero es cierto que todavía quedan dudas sobre cuál va a ser el desempeño de la economía china el año que viene, ¿no? China es un país muy relevante para las economías emergentes, obviamente para Uruguay también, porque es el principal comprador de muchas de nuestras exportaciones, y porque en general la salud de la economía china muchas veces es la que define el nivel de los precios de los commodities,
hoy en día los precios en términos promedio están en niveles bastante malos en términos históricos. O sea, estamos con precios de commodities en general en el entorno del promedio 2015-2019, que es un quinquenio malo para el sector agroexportador. Y creo que esa es la principal duda de cara a 2024. Uh-huh. Nicolás, teniendo en cuenta que ustedes pronostican un crecimiento del entorno del 0,2 a 0,3 para el final de este año, cuando la tasa habitual de desempeño de la economía uruguaya en promedio es de 2 puntos. ¿Cuánto desequilibra internamente, hacia adentro, la economía del país, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo tomó unas decisiones económicas con la rendición de cuentas, o por ejemplo, había decidido una rebaja en algunos impuestos? ¿Qué implicancias tiene para el frente interno? Bueno, el dato de 0,2-0,3 hay que tomarlo con pinzas justamente por el hecho de que tiene una génesis particular, que es el impacto de la sequía, y eso en definitiva es muy transitorio. O sea, en definitiva no es lo mismo que la economía esté creciendo un 0,2-0,3 porque está en el medio de una sequía que porque está estancada por factores más estructurales. También es cierto que el consumo de los uruguayos, o sea, el gasto de consumo, el mercado laboral está en niveles por lo menos mejores a los observados en los últimos años. El salario real se está recuperando y eso en definitiva hace que las actividades económicas más vinculadas a el consumo y los servicios, que son las que emplean a la gran mayoría de los trabajadores del Uruguay, no estén sintiendo un crecimiento de 0,2, 0,3, estén más en condiciones normales. Ajá. Pensando en el año que viene, naturalmente, el gran desafío es lograr que Uruguay vuelva a crecer a tasas de forma estructural o de forma tendencial, tasas del 2,5%, que el año que viene va a ocurrir. O sea, como comentábamos, es probable que el año que viene Uruguay crezca 3,5%, porque ya parte de ello va a ser el rebote de la sequía, uh-huh. Pero naturalmente Uruguay necesita crecer más para que los gastos y las políticas sociales sean más consistentes con las finanzas públicas y con el nivel de crecimiento de la economía. Uh-huh. Nicolás Sichevsky, economista, gerente de CPA Ferrer, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, saludos.